¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cansaditos? ¿Han descansado? Sí, bueno, ha sido lindo tiempo que ha dado el Señor y siempre es bueno, independiente de estas mini vacaciones que podemos tener tiempo con la palabra. Podemos tener vacaciones del colegio, podemos tener vacaciones del trabajo, pero nunca tener vacaciones del Señor. Nunca. ¿Se imagina si Dios tuviera vacaciones? Si tuviera vacaciones de nosotros, por 2 semanas no voy a atender ninguna oración. Por 2 semanas no voy a sostener el universo. Sería terrible. Pero gracias a Dios por lo que hemos podido compartir, algo que nos incumbe a todos por pertenecer a alguna familia. Y recordando el primer tema, estuvimos hablando que es necesario pelear por nuestras familias. Recuerde, investigue su hogar, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son las grietas que podemos tener en el hogar. Intercedamos por nuestra familia, bañemos en oración en nuestra familia y que el fundamento de la casa siempre sea la palabra del Señor. Y que sea la palabra del Señor no significa tener una Biblia ahí abierta en el Salmo 91 para que Dios nos proteja, sino una Biblia que esté desgastada. Una Biblia que las hojas, tanto leerla, necesitemos otra Biblia, porque nos estamos devorando la palabra del Señor. Después vimos el rol del hombre en el hogar, que es líder. Los hombres tenemos que ser líderes, y principalmente en dos áreas, protegiendo a nuestra familia y proveyendo para nuestra familia. Después vimos el rol de la mujer, que el principal rol es la sujeción al liderazgo del esposo, pero siempre sostenida en el temor a Dios, en esperar a Dios y en una belleza interna. Después vimos anoche que el principal propósito con el cual Dios nos da hijos es para que sean discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Y para eso necesitamos que la palabra del Señor sea enseñada en el hogar por los padres, principalmente por el papá, y que el padre y la madre, cuando ejercen autoridad en el hogar, lo hagan con tal sabiduría que no provoquen a enojo a los hijos. Y el tema de hoy yo creo que es el más fácil de entender respecto a la importancia de la iglesia local. Por eso puse el título, es el compromiso más importante que tenemos. Fuera del hogar, la iglesia es lo más importante. Más que el trabajo, más que el lugar de estudio, el lugar más importante fuera del hogar es la iglesia local. Es la iglesia local. La iglesia local es algo esencial. Nunca la iglesia va a ser algo opcional. El mundo nos quiere llevar siempre fuera de la iglesia. ¿Usted sabe la historia de los Boy Scouts? Que es algo muy entretenido para niños. Pero ¿usted sabe por qué los Boy Scouts se juntan los domingos en la mañana? Para que los niños no vayan a la iglesia. ¿Sabía que ese fue el sentido original del horario de los Boy Scouts? Aunque hoy día puede tener distintos horarios, cuando se creó esa organización, el horario que colocaron, porque fue una organización generalmente de gente atea, generalmente fue ese horario escogido para que los niños no vayan a la iglesia. Es mejor tenerlo entretenido en estos lugares en vez de lo otro. Y cuando el mundo nos absorbe, nos lleva hacia él, es fácil que como cristianos tengamos prioridades equivocadas. Nos aislemos espiritualmente y nos falta dirección. Por eso la iglesia local es algo esencial. Hermano, hermana, querida familia, usted debe asistir fielmente a su iglesia local. Usted debe comprometerse con su iglesia local, porque eso es un ancla para nuestra alma, es un cimiento sólido para construir nuestra familia. En la iglesia local nos instruye, nos fortalece, nos corrige, nos anima. Pero cuando no tenemos un compromiso con la iglesia local, perdemos conexión con la palabra de Dios. Perdemos conexión con la comunidad y perdemos herramientas espirituales y las grietas en nuestra casa comienzan a aparecer. El engaño empieza a aparecer.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado con hermanos que están lejos de la iglesia, no se congregan y uno le pregunta, ¿cómo están? ¿Y ellos qué generalmente responden? Bien. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios no vaya a la iglesia y esté bien? El engaño, la falta de prioridades. Y sabe, querido hermano, querida hermana, la iglesia es importante. ¿Y sabe por qué es importante? Porque para Dios es importante. Y si para Dios es importante, para mí también debe ser importante. Y quiero dar, para comenzar, 2 definiciones de lo que es iglesia. En la Escritura entendemos la iglesia en 2 sentidos. Primero entendemos lo que se llama la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal es una congregación cristiana, católica, paréntesis, vamos a aclarar qué quiero decir aquí, católica. ¿Somos católicos en el sentido de religión? No. ¿Sabe lo que significa la palabra católica? La palabra católica significa universal. Y cuando aquí yo me refiero a la iglesia es cristiana católica, se refiere a los cristianos de todos los lugares. Sabe que todos los cristianos que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador en todos los lugares del mundo somos un cuerpo universal. Y a eso me refiero con católico. Y eso es precioso. Todo aquí muchos viven en una población que tienen vecinos incrédulos. Y está bien. ¿Y tenemos interrelación con los vecinos incrédulos? Sí, y está bien. Nos relacionamos con ellos nos ayudan en cosas, nosotros les ayudamos a ellos, podemos compartir juntos. Pero sabe, al ser nosotros universales como creyentes, usted quizá existe un creyente en China que nunca va a ver, pero usted tiene una afinidad más grande con el cristiano chino que nunca va a ver que con el incrédulo de su vecino. Porque hay una unión espiritual que hace que todos los cristianos seamos uno. Por eso es interesante que el cristiano tiene familia en todo lugar. En todo lugar donde hay cristianos tenemos una familia. Por eso la iglesia es una congregación cristiana, católica y santa, formada solo por verdaderos creyentes que por el Espíritu Santo han sido llamados a través de la palabra de Dios. Están separados del mundo y están unidos a su cabeza, que es Cristo, y entre sí con un vínculo espiritual. Y por lo tanto están unidos en un cuerpo espiritual. Todo esto se manifiesta en una verdadera confesión de Cristo y de su verdad, y en la lucha contra sus enemigos y los de Cristo, luchando con armas espirituales bajo el mando de la cabeza que es Cristo. ¿A qué me refiero con esta confusa definición? Es que la iglesia en un sentido son todos los cristianos, de todas las partes del mundo. Desde que comenzó la iglesia en Pentecostés, la iglesia son todos los cristianos que existen. ¿Me comprende? Todos los cristianos alrededor del mundo formamos una iglesia universal, una iglesia invisible, que solamente Dios la ve. Y eso es maravilloso. ¿Nunca ha pensado que los domingos ¿a qué hora comienzan los cultos los domingos en Maquena? 10:30. ¿Sabe que hay muchas iglesias que también comienzan a las 10:30 y estamos ofreciendo juntos, aunque en distintos lugares, un mismo culto al mismo Dios? Y no solamente en Temuco, no solamente en Chile, en todo el mundo. Se unen los cristianos de todo el mundo a ofrecer un culto único a Dios. Y eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Es lo que se conoce como la iglesia universal o la iglesia invisible. Si uno pudiera hacer un resumen de esto, la iglesia es un pueblo de formación divina. La iglesia no es una idea humana. La iglesia no es algo que se le ocurrió a Pablo. La iglesia no es algo que se le ocurrió a los apóstoles. Es una idea divina desde antes de la formación del mundo. Y si es una idea de Dios, es una buena idea. Por eso es importante. La iglesia es un lugar sin límite de raza o condición. Todos son bienvenidos a la iglesia.
Hombres, mujeres, niños, grandes, blancos, negros, chilenos, colombianos, bolivianos, haitianos, chinos, japoneses. Y si hubiera gente en Marte, que vengan de Marte, de Júpiter, nadie está excluido. Nadie está excluido a la iglesia. Por eso los cristianos nunca debiéramos ser discriminadores. Porque cualquier persona que manifieste creer en Cristo, a la iglesia le debiéramos decir, bienvenido. Porque eres mi hermano en Cristo. Más allá de una condición social, más allá de una condición racial. Así era en la iglesia primitiva en el primer siglo, había una lucha entre judíos y gentiles. Y por eso Pablo en Gálatas, todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. De condición celestial, de condición celestial. ¿Sabe que los creyentes que mueren siguen formando la iglesia por allá en el cielo? Usted sabe, querido hermano, querida hermana, que cuando Maquena los domingos a las 10:30 se pone a cantar para Dios, los creyentes que han muerto, que están en el cielo, también están cantando a Dios, según Hebreos capítulo 12. Cuando uno ofrece un culto a Dios, es un culto aquí en la tierra, pero también allá en el cielo. Y sabe que cuando usted está cantando, Santo, 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 quizás Pablo también está cantando Santo, Santo, Santo. Quizás Moisés también está cantando. ¿Y se imagina estar cantando juntos a ellos, al único Dios? Por eso es de condición celestial. Por eso a los cristianos se nos dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es de propiedad divina. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Hermano, la iglesia no es de la UCB. La iglesia no es del pastor, no es de los ancianos, no es suya, no es mía, es de Jesús. Él la ganó con su propia sangre. Y si Él la ganó, nuestra conducta en la iglesia debe merecer nuestra mejor atención, porque es del Señor. Y sabe, un predicador dice, los cristianos llevamos 20 siglos tratando de destruir la iglesia. ¿Y sabe por qué la iglesia permanece? Porque Jesucristo la edifica. Y por eso la iglesia va a prevalecer hasta el final. No es mi iglesia. Por eso, hermanos, si por ejemplo ustedes tienen sesiones de miembros, y esto lo digo con mucho respeto porque pasa en la iglesia, da lo mismo lo que usted piense. Lo que importa es lo que Jesús piensa. ¿Qué es lo que Jesús quiere? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos guía? Por eso si usted va a estar en una sesión de miembros y va a decir, yo siento, yo creo, con todo respeto que merece cualquier opinión, eso no tiene ningún valor si se contrapone a lo que dice la palabra del Señor. Y si usted quiere aportar mucho, aporte siempre desde la palabra de Dios. Porque es la iglesia de Jesús. La autoridad de la iglesia es Cristo como cabeza, la palabra de Dios como guía, el Espíritu Santo como la fortaleza para nosotros. Es de Jesús. Los creyentes son un don del Padre al Hijo. En Juan dice, Jesús, de los que van a creer, los que me has dado. Cada creyente es un regalo del Hijo, del Padre al Hijo. Y forman un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo. Así que eso es la iglesia universal. Pero la iglesia universal, que es invisible, se hace visible. ¿En qué? En las iglesias locales. ¿Y qué es una iglesia local? Es la iglesia según los creyentes ven en la tierra. ¿A qué me refiero con eso? La iglesia local es una manifestación visible de la iglesia invisible. Parece un juego de palabras, pero no es así. La iglesia invisible se hace visible cada domingo en una iglesia local. Y la voluntad de Dios es que los creyentes formen parte de una iglesia. Formen parte de una iglesia. Por eso, la mayoría del Nuevo Testamento son cartas dirigidas a iglesias. En Roma, en Corinto, en Éfeso, en Galacia, en Tesalonicenses, en Esmirna, en Sardis, en la Odisea. Carta dirigida a congregaciones, porque ¿cuál es la voluntad del Señor? Que las personas se formen parte de una congregación local.
Obviamente las iglesias locales podrán asistir gente no creyente, el trigo y la cizaña, pero mayormente están formadas por cristianos. Así que un cristiano que se diga así y no forma parte de una iglesia local está muy mal. Porque la voluntad de Dios, y si yo pertenezco a la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, yo debo pertenecer a una iglesia local. Y ese es el compromiso más importante, con la iglesia local. Ahora, ¿para qué existen las iglesias locales? Si uno pudiera resumir, la iglesia local existe con 3 propósitos, hermanos. Con 3 propósitos. El principal propósito de la iglesia local es la adoración. El principal propósito de la iglesia local es la adoración. ¿A quién? A Dios. Hermano, todo culto que se hace debe ser un culto de adoración. Hay palabra, hay oración, hay canto, es un culto a Dios cuyo principal propósito es adorar a Dios. Cuando usted se congrega los domingos, ahora estamos congregados, esto es un culto para Dios. ¿Oramos? Sí. ¿Cantamos? Sí. ¿Estamos con la palabra? Sí. Estamos ofreciendo un culto. Estamos haciendo el principal propósito, ofrecer un culto a Dios. Y querido hermano, cuando uno ofrece un culto a Dios, no es que yo invito a Dios. Dios me está invitando a que yo le ofrezca un culto, porque la iglesia es de Él. Ahora, si a mí me invitan a un lugar, yo me tengo que portar bien. Y Dios nos invita a su iglesia para que le ofrezcamos a Él un culto de adoración. Así que el principal ministerio es a Dios, con la oración, con la adoración. Pero la iglesia también tiene un ministerio hacia el mundo. Y la principal responsabilidad del cristiano al mundo son 2 cosas: evangelizar al mundo y tener misericordia del mundo. La parábola del buen samaritano. ¿Cuál es el desafío? Jesús le pregunta a los que estaban escuchando la parábola: ¿quién tuvo misericordia ahí? O sea, ¿quién fue el prójimo? El que tuvo misericordia. Y Jesús dice: ve tú y haz lo mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Cualquiera que tenga una necesidad, sea creyente o no sea creyente. Y el cristiano tiene que tener ese ministerio de misericordia. Y lo vamos a ver a la noche, cuando la iglesia tiene que ser sal y luz en el mundo. Sal y luz en el mundo. Pero la iglesia también tiene un tercer ministerio importante, que es hacia los cristianos. Y el principal propósito de la iglesia con los creyentes es la edificación. ¿Sabe por qué existe la iglesia para los cristianos? Para que nos edifiquemos. Miren, acompáñenme a Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Y sabe, querido hermano, querida hermana, estos versículos que les voy a dar son versículos importantes que debieran ser el propósito principal de cualquier ministerio. Ministerio de jóvenes, ministerio de damas, ministerio de varones, escuela dominical, reunión de varones. Cualquier ministerio de la iglesia para los cristianos debiera tener siempre este propósito. Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. ¿Lo encontró? Dice así: hablando de Cristo, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sabe cuál es el principal propósito de todos los ministerios? Que los que asistan a ese ministerio se parezcan cada vez más a Jesús. A Jesús. Ese es el principal propósito de cualquier ministerio, que nos parezcamos a Jesús. Efesios 4:12. Efesios 4:12. Efesios 4:12. Mire, leamos desde el 11. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Dice: y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué eso Dios da a la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud ¿de quién?
de Cristo. Es decir, cada ministerio tiene el propósito que los cristianos se parezcan más ¿a quién? A Cristo. Por algo nos llamamos cristianos. ¿Sabe lo que significa la palabra cristianos? Pequeños Cristos. Cada ministerio debiera tener ese propósito y por eso Dios da muchos medios de gracia. El bautismo, la cena, la oración, la adoración corporativa, la disciplina, ofrendar, dones, ministerios, etc. Por eso es tan importante la comunión dentro de la iglesia. Por eso es tan importante la palabra dentro de la iglesia. Porque son ministerios dentro de la iglesia que edifican a los cristianos. ¿Para qué? Para que nos parezcamos más a Cristo. Y ese es el gran desafío de todos los cristianos, parecernos más a Cristo. Y hoy día, hermanos, deberíamos parecernos más a Cristo que ayer. Y mañana yo debería parecerme más a Cristo que hoy. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, ¡ay, qué fome eso! Ya no vivo yo, pero si yo soy tan importante como en los pronombres, ¿qué está primero? Yo, después tú, después él. En los pronombres de Dios, primero él, segundo otros, último yo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese es el propósito de cualquier ministerio, que nos parezcamos más a Cristo. ¿Y dónde se logra eso, hermanos? Uno de los medios que Dios da es la iglesia local. Es la iglesia local. Y lamentablemente muchos cristianos, muchas veces por ignorancia o muchas veces por pecado, tienen excusa para no ser fiel en congregarse. Algunos cristianos, poniendo excusa, dicen, no es necesario asistir a la iglesia para ser un cristiano. Porque si yo ya soy salvo y la salvación no se pierde, entonces da lo mismo si voy a la iglesia. Eso es una excusa. Aunque ciertamente yo no voy a la iglesia para ser cristiano, porque uno ya lo es, pero ir a la iglesia me ayuda a ser un mejor cristiano. Porque la iglesia nutre mi alma, yo puedo adorar en conjunto con mis hermanos. ¿Sabe, hermanos, que cuando cantamos aquí, usted sabe que estamos ensayando para lo que será un gran coro en el cielo? ¿Se imagina las canciones que cantamos aquí cuando lo cantemos millones y millones de personas? ¿Cómo va a sonar? Aquí estamos solo ensayando. ¿Y eso? ¿Y dónde ensayamos en conjunto? En la iglesia local. ¿Dónde yo voy a crecer en conocimiento? En la iglesia local. ¿Dónde voy a poner en práctica mis dones? En la iglesia local. ¿Dónde voy a alimentar mi alma? En la iglesia local. Pero a veces los cristianos estamos llenos de excusas. Algunos dicen, le damos prioridad a nuestra familia cuando faltamos a la iglesia y hacemos deporte los domingos. La iglesia el domingo en la mañana, salvo que usted tenga un certificado de defunción, no, salvo que usted tenga 40 grados de fiebre y esté enfermo y realmente no pueda ir, se entiende que no pueda congregarse. Pero, ¿sabe? Muchos cristianos ponen el domingo en la mañana como una opción siempre y cuando no tengan otra cosa que hacer. Me llegaron visitas. ¿Y cuál es la tentación? Bueno, que llegaron visitas, me tengo que quedar en la casa. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Le llegaron visitas, llévela a la iglesia. Y si no quiere ir, le dice, bueno, espérame, cocina, voy a la iglesia y cuando vuelva podemos compartir. Eso es importantísimo porque usted le está diciendo a su familia, la iglesia es importante. Pero si sale cualquier actividad y usted la reemplaza por ir a la iglesia local, insisto, salvo que sea una emergencia, no es bueno faltar a la iglesia. Jóvenes que están en el colegio, en la universidad, va a ser tentación. No, el domingo en la mañana no voy a ir a la iglesia porque tengo que estudiar. No está bien eso y los padres no debiéramos permitir eso. ¿Sabe por qué? Es mejor que su hijo se saque un 5 yendo a la iglesia a que se saque un 7 y no vaya a la iglesia.
porque yo cedo una vez y después va a ser más fácil que falte a la congregación. Y después tenemos miles de jóvenes cristianos que llegan a la U y se apartan del Señor, porque la iglesia local dejó de ser una prioridad. Ni cualquier deporte, ni cualquier concierto, nada deberá reemplazar el día del Señor, porque el domingo es el día del Señor, no es la mañana. Es el día del Señor y yo tengo que consagrarme para que eso sea una prioridad. Mi iglesia realmente no satisface mis necesidades, dicen algunos, pero no es para satisfacer necesidades, es para crecer como Cristo, es para adorar al Señor. No me estoy alimentando en mi iglesia. Bueno, la iglesia local no es el único lugar, pero ahí la iglesia también me edifica. Yo tengo que alimentarme también por otros lados. Pero la iglesia local es uno de los medios que Dios dejó. El domingo es realmente el único día libre que tenemos. Bueno, el Señor quiere que se lo demos a Él. Se lo demos a Él. Y algunos dicen, no, es que voy a descansar el domingo para ir a trabajar bien el lunes. Yo le digo, bueno, ¿por qué no descansa el lunes mejor? No, es que tengo que ir a trabajar. Sí pueden evitar un descanso para ir a trabajar, pero no pueden evitar un descanso para faltar a la iglesia. Eso indica que es lo más importante. La otra vez, hace muchos años, a cargo de jóvenes, hablaba con un papá y me decía, mi hija este sábado no va a ir al club bíblico porque va a ir a Fantasilandia. No hay nada malo de ir a Fantasilandia. No hay nada malo, es muy entretenido. Y yo le decía, pero ¿por qué el sábado tenemos reunión de jóvenes? Es que el sábado es un día libre. Y yo le pregunté, ¿por qué no va el viernes? No, es que el viernes va al colegio. O sea, sí no puede faltar al colegio, pero sí puede faltar a la iglesia. ¿Qué indica eso? Que el colegio es más importante. Es así de sencillo. Con las acciones que uno toma, demuestra que es lo más importante. Y alguien dice, mi iglesia tiene un montón de hipócritas. Bueno, hermano, siempre hay un lugar para uno más. Siempre hay lugar para uno más. La iglesia siempre está compuesta por pecadores. Siempre está compuesta por pecadores. Y sabe, la iglesia no es un museo, es un hospital. Es un hospital donde uno va con las cargas, uno va con las debilidades, uno va con nuestros pecados. Y ese grupo lo forma una iglesia de pecadores redimidos que todos juntos vamos creciendo para parecernos más a Cristo. Mire, le pregunto, si hoy día existiera la iglesia de Corinto, a propósito, ¿usted sabe que en Chile existe una localidad llamada Corinto? ¿Pero usted conoce la iglesia de Corinto en la Biblia? ¿Usted le recomendaría a alguien a ir a la iglesia en Corinto? ¿Se imagina si la UCB formara una iglesia ahí en Corinto? UCB Corinto sería como raro. Pero imagínese que usted está en el primer siglo y tiene un familiar que va a la iglesia de Corinto. ¿Usted qué le recomendaría a ese familiar? Pablo le escribió 4 cartas a los corintios y en ninguna le dice, salgan de la iglesia. Era una iglesia carnal, era una iglesia con un montón de problemas, pero era la iglesia de Dios. ¿Y cuál es el punto? Ayudemos a que sea más espiritual. Mire, si usted anda saltando de iglesia, que esta iglesia es más perfecta, esta iglesia es más perfecta, no existe la iglesia perfecta. La iglesia perfecta ni siquiera está en el pasado. A veces la gente antigua dice, no, si la iglesia verdadera era de hace 50 años atrás. Y llegamos a 1900, no, era de 100 años atrás. La iglesia perfecta no está en el pasado, está en el futuro cuando estemos en la eternidad con Dios. En el intertanto son compuestas por pecadores que nos necesitamos unos a otros para edificarnos en el cuerpo de Cristo. Así que no hay excusa para faltar a la iglesia. Insisto, salvo que esté muy enfermo, salvo que no esté disponible por alguna razón justificada. Pero es importante. A veces es triste, pero hermanos no van a la iglesia porque están peleados con otros hermanos. Y hay iglesias que hay hermanos que prefieren llegar tarde para no saludar a ciertos hermanos. Y se van antes que termine el culto para no despedirse de ciertos hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Perdonémonos, pidamos perdón.
No puede ser, porque eso es darle lugar al diablo. Es que yo me siento aquí porque el hermano que me cae mal se sienta allá. Así que entre más lejitos, mejor. ¿Sabe obra de quién es eso? Del diablo. La Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Y yo con esa actitud le estoy dando lugar al diablo. Y si me han ofendido, perdón. Así como Cristo me perdonó a mí pecados mucho peores, ¿cómo yo no voy a poder perdonar cosas mucho menores? ¿Por qué? El orgullo. El perdón es tan necesario en una congregación de pecadores. Todos nos ofendemos, ¿sí o no? Mire, todos somos complicados. Todos somos complicados, de alguna u otra manera. Uno dice, no, ese hermano es complicado, esa hermana es complicada. Todos somos complicados porque todos somos pecadores. Pero tenemos que aprender a convivir. Hermanos, vamos a estar toda la eternidad juntos. Le guste o no, vamos a estar toda la eternidad juntos. Y si yo le caigo mal, yo estoy seguro que Dios nos va a poner juntos allá en la eternidad de alguna manera. Hasta que nos llevemos bien. Así que es mejor avanzar esto ahora para reflejar una verdadera comunión. Así que preguntémonos, ¿por qué es importante asistir a los servicios de la iglesia regularmente, generalmente de manera semanal? Primero, hermanos, ¿por qué debemos congregarnos toda la semana como familia? Primero, porque la iglesia local es el plan de Dios en el Nuevo Testamento. Dios quiere, y lo dejó establecido en su palabra, que su pueblo se reúna regularmente y fielmente toda la semana. Dios lo quiso. Es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios se junte todas las semanas de manera regular. Todas las congregaciones tienen problemas. Todas las congregaciones tienen problemas, personas problemáticas, por eso nunca es una excusa para abandonar una iglesia local. Y cuando yo soy fiel cada semana a la iglesia, estoy diciendo algo sencillo. Dios es una prioridad para esta familia. Cuando usted fielmente va cada domingo a la iglesia, usted le está diciendo al mundo, Dios es importante para mí. Y es lindo en los domingos en la mañana, cuando uno va camino a la iglesia temprano, todos los que están en la calle generalmente son gente que va a la iglesia. ¿Y es lindo? Es lindo. Es lindo, es una prioridad. Si usted pudiendo ir, no va fielmente a la iglesia cada domingo, usted está diciendo que Dios no es importante para usted, independiente de lo que diga. Lo que hace demuestra lo contrario. La iglesia local es el plan de Dios en el Nuevo Testamento. La Biblia habla claramente sobre la prioridad de las iglesias locales. Desde Hechos en Jerusalén hasta Apocalipsis, la iglesia se reunía. ¿Sabe cuál es la principal metáfora para la iglesia en el Nuevo Testamento? El cuerpo de Cristo. Es interesante, Jesucristo cuando estuvo en este mundo, ¿tuvo cuerpo humano? Sí. ¿Y qué Jesús hacía con su cuerpo? Servía a Dios, servía a las personas. Y ahora interesante, ¿Jesús está en este mundo? ¿Físicamente hablando? No, está el Espíritu Santo. ¿Pero por qué dirá entonces que la iglesia es su cuerpo? Porque la iglesia ahora es el representante de Cristo en la tierra. Así como Jesús servía con su cuerpo a este mundo, la iglesia sirve con sus miembros a este mundo. ¿Y dónde comienza eso? En la iglesia local. ¿Por qué es importante ir a la iglesia? Porque se nos manda y hemos sido diseñados para disfrutar y adorar al único Dios verdadero en una comunidad. Querido hermano, querida hermana, el cristianismo nunca es individual. Nunca es individual. Aunque nos salvamos individualmente, el propósito de Dios es una comunidad, un cuerpo en Cristo. Así se refleja el cristianismo, en un cuerpo en Cristo, hermano. Por lo tanto, Dios quiere que hagamos muchas cosas en comunidad. Y si usted se junta como iglesia, usted está cumpliendo ese propósito independiente de la forma. Hermano, da lo mismo si el pastor se pasó 5 minutos en la predicación. Da lo mismo si le gustan los instrumentos o no en la iglesia.
Lo que a Dios le importa es que nos juntemos en comunidad. Y le aseguro que cada domingo cuando Dios ve a Maquena reunida, yo le aseguro, querido hermano, que Dios tiene una sonrisa en la cara. Porque estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Estamos cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque una iglesia unificada puede mantenerse firme en una cultura que se aleja de Dios. No puedo ser una iglesia unificada si asisto esporádicamente. Es interesante, ¿sabe? Cuando uno está en la iglesia, no está participando de la iglesia, está en comunión con la iglesia. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esta analogía es muy interesante. Imagínese, ¿sabe por qué yo no participo? ¿Sabe lo que significa participar? Participar significa tomar una parte. Imagínense, aquí tenemos una torta. Oh, maravilloso, una torta. Maravilloso. Ahora, hay que repartir partes iguales según el número de personas que hay. Ahora, ¿cuál es el problema? Entre más personas hay, menos me toca a mí. ¿No es cierto? Eso es tomar una parte. Pero cuando la Escritura dice que estamos en la iglesia, no estamos tomando una parte, sino estamos formando una comunión. ¿Y sabe cuál es la metáfora de la comunión? La luz. ¿Una vela con otra vela alumbran? Sí. ¿Y si le vamos añadiendo más velas? Más alumbra. Por eso cuando usted va a la iglesia y entre más cristianos hay, más luz hay. Si había una torta, menos parte para mí. Pero la analogía de la Escritura es, entre más cristianos juntos, más colaboro a que haya más luz. Y eso se logra solo en comunidad. ¿Sabe que la iglesia primitiva alcanzó la cultura? Porque era una iglesia unida. Jesucristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, el que tuvieran siempre la misma doctrina, el que tuvieran el mismo culto, no, en que tuvieran amor los unos con los otros. Y en Juan 17 dice que ellos sean uno para que sepas que tú me enviaste. La iglesia va a tener un impacto en el mundo cuando seamos iglesias unidas. ¿Y sabe qué es lo que ve el mundo? Iglesias fragmentadas. Cuando los evangélicos salimos en la tele, cuando hacemos cosas malas. ¿Usted sabe cuál es la iglesia física más grande de Latinoamérica? La iglesia evangélica física más grande es la JBH. Esa que usted llega al terminal sur de Santiago y al lado hay una gran catedral. Esa es una iglesia evangélica, la iglesia evangélica física más grande de Sudamérica. ¿Y sabe por qué siempre sale en la tele? Porque los pastores se están peleando quién se queda con la iglesia. ¿Y sabe por qué es importante? Porque esa iglesia tiene muchas empresas. Y el pastor que la administra, topón para adentro, muchas cosas. Hermano, yo he pasado por fuera de esa iglesia en micro y he visto a creyentes a combos fuera de esa iglesia, después de reuniones de miembros. ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? Que sí son los evangélicos, ¿sí o no? A la gente que quizás no va a la iglesia, ¿qué piensa de nuestros cultos? Lo que sale en la tele, que andamos saltando, que andamos gritando, que nos andamos tirando al suelo, que andamos tirando la chaqueta. Eso es lo que el mundo ve, pero no ve una unidad. Pero cuando una iglesia se basa en la palabra y se junta permanentemente, puede alcanzar la cultura. Mire lo que dice Hechos, capítulo número 2, por favor. Hechos, capítulo número 2. Hechos 2:41. Hechos 2:41. ¿Lo encontró? Hechos 2:41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, el comienzo de la iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona por lo que estaba pasando.
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Subraya esta palabra. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahora eso no es hoy día, sino como en el templo de los judíos. Pero perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. ¿Sabe por qué tenían el favor de todo el pueblo? Porque eran una iglesia unida. ¿Y sabe cuál era el resultado? Versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta por qué la iglesia primitiva fue poderosa? Porque era una iglesia unida. Estaban todos los días juntos en el templo. Todos los días juntos estaban en el templo. ¿Por qué es importante asistir los domingos a los servicios a la iglesia? Porque el mundo analiza nuestras prioridades y evalúa lo que consideramos importante. Si yo le digo a mi familia, soy cristiano, y no me ven congregarme, ¿qué mensaje le estoy dando a mi familia incrédula? Que la iglesia no es importante. Y si la familia incrédula quiere planificar algo para un domingo en la mañana, usted va a tener que decidir qué es más importante. O Dios o la familia. Aquí está, usted puede pensar, bueno, es que si me quedo con la familia, les voy a hablar de Cristo. Si somos honestos, no lo hacemos. Y si somos más honestos, quedarme en la casa produce un impacto menor a que yo vaya a la iglesia. Porque si yo voy a la iglesia en vez de estar con la familia, yo le estoy diciendo a mi familia, la iglesia es importante. Dios es importante y ese es un mensaje poderoso al corazón de ellos porque van a decir, es realmente importante para ellos. Por algo será. Y es una oportunidad de hablar del Señor. ¿Por qué es importante asistir a la iglesia? Porque en la iglesia podemos tener rendición de cuenta. En la iglesia nos podemos ayudar. Hermano, mire lo que dice Hebreos. Acompáñenme a la carta a los Hebreos, capítulo 3. Mire, y esto no es función solamente de los líderes de la iglesia, sino en función de todo cristiano. Hebreos 3:13. Hebreos 3. Leamos desde el 12. Hebreos 3:12. ¿Lo tiene? Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, le está hablando a cristianos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es una posibilidad de que un cristiano se aleje del Señor. ¿Cómo hay que evitar eso? Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortándonos unos a otros. ¿Y dónde puede pasar eso? Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos 10, 24. Hebreos 10, 24. Dice así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí viene el famoso versículo, no dejando de congregarnos. ¿Sabe por qué no me puedo dejar de congregar? Por el versículo 24. Porque cuando yo me congrego, puedo estimular a los demás al amor y a las buenas obras. ¿Y eso dónde ocurre? En la iglesia. Y a veces yo voy a necesitar estimular a los demás, pero a veces yo voy a ser estimulado por los demás, porque todos nos necesitamos. A veces yo estoy bien y puedo ayudar a los que están mal. Y a veces yo voy a estar mal y los que están bien me van a ayudar. ¿Y dónde puede ocurrir eso? En la iglesia local. En la iglesia local. ¿Por qué es importante asistir a la iglesia? Porque según algunos estudios que pude leer por ahí, las familias que asisten fiel y regularmente a la iglesia son familias más felices y familias más saludables.
Es interesante esto, la estabilidad de nuestra fe en una iglesia local da más propensión a que tengamos familias más felices y más saludables. Vaya a la iglesia. Si tiene hijos pequeños, vaya con ella a la iglesia. El mundo nos va a decir no. Cuando nació mi primera hija, fuimos al hospital y el doctor dijo, en un año no vayan a la iglesia. Se van a enfermar y un montón de otras cosas. Si la puedo llevar al mall, si la puedo llevar a los cumpleaños de familia, ahí sí. Pero a la iglesia, no, porque es muy pequeñito. Jesús tenía 8 años y lo llevaban al templo. 8 días y lo llevaban al templo. ¿Sabe? Aunque uno tenga hijos pequeños, mire, con toda seguridad, y sabemos cuando uno tiene hijos pequeños, estamos cansados. No dormimos bien. Y el domingo en la mañana siempre es la tentación pensar, ¿voy o no voy? Todo parece muy difícil y ahí hay un peligro. Yo debo priorizar por el bien de mis hijos siempre ir a la iglesia. Porque, ¿sabe? Yo no voy a la iglesia solo por mí. Venga a la iglesia también por sus hijos. Porque si yo me quedo en la casa, le estoy diciendo a mis hijos que la iglesia no es importante. Que la iglesia es opcional. Y a veces uno escucha porque los hijos cuentan todo. No, es que hoy día no fui a la iglesia porque mi mamá quería que hoy día descansáramos para que mañana fuéramos bien al colegio. ¿Qué le está diciendo esa mamá a su hijo? Que el colegio es más importante que la iglesia. Uno no va solo por uno va por los demás. Si yo falto a la iglesia, le estoy diciendo a mi hijo que la iglesia no es una prioridad. Le estoy diciendo que Dios no merece un esfuerzo. Dios no merece un esfuerzo. Ir a la iglesia nos alienta, nos anima y eso no tiene precio porque le está dando un mensaje a nuestros hijos. Y quizá uno puede decir, pucha, uno tiene hijo y no puede escuchar un sermón. Y es verdad. Pero el culto no es solamente un sermón, podemos cantar juntos. Y ahí nos podemos ayudar. Todo lo que hemos pasado con hijos pequeños en la iglesia, que a veces nos pidan a nuestro hijo para que uno pueda estar bien en el tema, se agradece mucho. Y nos podemos ayudar. Una vez conocí un ministerio de damas, un grupo de hermanas mayores, que sus hijos eran mayores, tenían un ministerio muy lindo. Iban todos los días, de lunes a viernes, a la casa de las jovencitas que tenían hijos. Un grupo de hermanas iba a esa casa y tomaban al bebé por 1 hora. Y le decían a la mamá, báñate y anda a tener tu tiempo con el Señor. Y mientras algunas mamás quizás cocinaban, otras atendían al bebé. Y esa mamá diariamente, porque con un hijo es muy difícil, pequeño, no estar atentos. Cuando uno es primerizo, se estaba duchando la mamá y siempre le escucha llorar. Es como siempre el peligro ahí. Pero iban estas hermanas que podían hacerlo, iban a ayudar a la mamá primeriza para que nunca fuera una razón no estar tiempo con el Señor. Se puede hacer, nos podemos colaborar unos con otros. Quizás no puedo escuchar todo un sermón, pero sí podemos cantar con la congregación, nos podemos alentar. Nuestra presencia siempre alienta a los demás. Que usted vaya cada domingo, ¿sabe que es un aliento al pastor? Que usted vaya cada domingo es un aliento a los ancianos que preparan el culto del domingo. Es un aliento para los maestros de escuela dominical que preparan sus clases. Su asistencia contribuye a estar ahí. Ahora, imagínese una mamá quizás con mucha ojera, va al culto. ¿Es un mensaje poderoso para los demás? Una hermana que se está sacrificando mucho por asistir a la iglesia. Es un mensaje poderoso para los que quizás ya no estamos en esa etapa. Nos está diciendo, congregarse es importante. Porque sabe, si uno se deja congregar, es más difícil volver a congregarse con regularidad. Le pregunto, en la pandemia tuvimos que congregarnos, entre comillas, online. ¿Nos fue difícil volver a lo presencial? Dígame que no era más cómodo los domingos en la casa, en pijama, le ponía pause, podíamos hacer un montón de cosas y volver a congregarse era más difícil. Era más difícil. Y muchos cristianos no han vuelto a las iglesias locales por eso. Y es triste
Es triste. Y esto siempre lo cuento porque lo hablamos una vez con mi esposa. Tenga cuidado con personas que le sugieran no vayas a la iglesia. Una de estas cristianas influencers publicó un video ahí en internet, influencer chilena cristiana, decía, y lo publica para todo el mundo, lo publicaba para todo el mundo, yo no voy a llevar a mi hijo en invierno para que no se enferme, no lo voy a llevar a la iglesia. Usted sabe, o una hermana escuchando eso que le cuesta congregarse y escuchando eso, lo que significa para esa hermana que lucha a ir, y una hermana con poca sabiduría que debiera estar más leyendo la Biblia que estar dando consejos a través de internet. Alguien que lucha por ir y escucha a esta persona famosa, no, yo no voy a llevar a mi hijo a la iglesia para que no se enferme. ¿Qué mensaje está transmitiendo? ¿Usted cree que esa persona que faltó 4 meses a la iglesia no le afectó espiritualmente? ¿Usted cree que no le afectó? El COVID marcó muchas de nuestras prioridades, muchas de nuestras prioridades. La voluntad del Señor es congregarse. Yo le pregunto, querido hermano, querida hermana, si el congregarse implicara un peligro, ¿usted vendría o no vendría? ¿Sabe cuál es la respuesta a eso? Depende cuánto yo estoy dispuesto a arriesgarme por Cristo. Así de sencillo. Si el venir acá implica algún tipo de peligro, ya sea físico, de salud, de cualquier otra cosa, y me impide congregarme eso, significa que yo no estoy dispuesto a arriesgarme por Cristo. Así de sencillo. Así de sencillo. Para otras cosas quizás sí estamos dispuestos a arriesgarnos. Había gente, no, a la iglesia no voy, pero iba a sus trabajos. A la iglesia no voy, pero sí iban al mall. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a arriesgarse por Cristo? ¿Por qué? Porque la iglesia local es importantísimo, hermano. Es importantísimo. Si yo dejo de congregarme, después va a ser más difícil volver a tener la regularidad de congregarme. ¿Por qué es importante ir a la iglesia? Porque los discipulados se llevan en la iglesia local. Ahí nos podemos adorar juntos, reunirnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo sé que Maquena transmite sus cultos por YouTube. Nunca sea una excusa no ir a la iglesia por decir, bueno, total, yo lo voy a ver por YouTube. La mente, hermano, está comprobado. Si usted ve un culto por YouTube, para la mente no es lo mismo que un culto en la iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo. La palabra no le va a llegar igual a su corazón. Ahora, yo entiendo que hay personas que no puedan ir a la iglesia. Y esto es maravilloso para las personas que realmente no pueden ir a la iglesia. Pero si usted puede ir a la iglesia y dice, no, prefiero ver al pastor ahí en YouTube, no le hace bien, porque la mente al ver un video no asocia que usted está en la iglesia. Usted no está viendo a un pastor, usted está viendo a un youtuber ahí. Y su mente lo toma como eso. Por eso tengan cuidado, por ejemplo, si usted ve la Biblia en el celular. Yo no puedo tener Biblia en el celular, ¿sabe por qué? Porque si me llega un mensaje de texto, lo leería. ¿Y no les pasa a ustedes? Si ustedes mejor tienen celular y no pueden controlar eso, mejor la Biblia en físico que tiene muchas menos distracciones. Y el celular es más distractivo. ¿Cuántos de aquí quizás estando en el culto con el celular en vez de estar con la Biblia están jugando? Quizás la gente no lo ve, pero Dios sí lo ve. Y eso debiera llenarme de temor. Debiera llenarme de temor. Hay mucho riesgo al final en congregarse virtualmente. El corazón está diseñado para adorar físicamente, cara a cara, persona a persona, persona a persona. Así que aunque Maquena tiene eso, asumo que será para las personas que no pueden venir. Pero si usted puede venir y deja de venir porque prefiere verlo por un culto, usted no está participando en el culto. Usted está viendo algo en internet, pero no es lo mismo que participar en el culto. ¿Y por qué es importante asistir los domingos como familia? Porque nos da una alegría cuando podemos servirnos unos a otros.
unos a otros sirviéndonos en la iglesia. Así que, hermanos, desafiémonos para que el congregarse como familia sea una prioridad. Sea una prioridad. Hermanos, asistamos a la iglesia porque ahí podemos servir a los demás. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y hermanos, cuando vamos a la iglesia para servir, nos estamos pareciendo mucho a Jesús. ¿Quiere parecerse a Jesús? Sirva. Y un lugar es la iglesia local. Así que asisto a la iglesia para servir a los demás. Asisto a la iglesia para animar a otros. Asisto a la iglesia para animar a nuestros líderes. Los líderes también necesitan ser pastoreados. Pregúntele a sus líderes, ¿por qué puede orar por usted? ¿Quién pastorea al pastor? ¿Quién pastorea a los ancianos? Asistir a la iglesia anima a los líderes. Asisto a la iglesia para establecer mis prioridades. Si yo puedo ir a trabajar, puedo ir a la iglesia. Si puedo ir a la escuela, puedo ir a la iglesia. Si puedo hacer deporte, puedo ir a la iglesia. Puedo hacer todo eso. Por eso, ir a la iglesia establezco que es una prioridad. Asisto a la iglesia para participar en la adoración. Dios le encanta que cuando cantamos juntos a Él. Asisto a la iglesia aunque no satisfaga todas mis necesidades. Yo en la iglesia no estoy como consumidor. Estoy como alguien que puede dar. Ninguna iglesia es perfecta. Asisto a la iglesia con frecuencia, no a veces. Mi prioridad que sea todos los domingos. Y si estoy fuera de la ciudad, busco otra iglesia donde congregarme. Busco otra iglesia. Nunca diga, necesito un descanso de la iglesia. Nunca diga eso. Asisto a la iglesia para darle un ejemplo a la familia. Asisto a la iglesia porque la Biblia me dice que lo haga. Y sobre todo, asisto a la iglesia porque amo mi iglesia. ¿Usted ama su iglesia local? Usted debe asistir porque usted ama a su pastor, ama a sus miembros, ama a su comunidad, ama a su iglesia local. Así que le animo, hermano, hermana, querida familia, la iglesia local es prioridad para usted. La iglesia local es el compromiso más importante que usted tiene que tener con la iglesia local. Eso es no negociable. No negociable. Cuando uno se aleja de la iglesia, se termina alejando del Señor. Leyendo la biografía del fundador de La Voz de los Mártires, no sé si usted conoce ese ministerio, La Voz de los Mártires mantiene al día todo lo que los cristianos en muchos lugares están sufriendo. Cada semana están matando a muchos pastores en muchos lugares. Este fundador de La Voz de los Mártires, mi amor, ¿cuántos años estuvo preso? Como 14, 15 años preso, 12 años, sin una Biblia. Y sabe, él lo que tenía que hacer para acordarse de la Biblia, predicarse a sí mismo. Pero cuando salió 12 años después de la cárcel, se había olvidado muchas cosas de la Biblia. Tuvo que reaprender un montón de cosas porque tuvo 12 años sin la palabra del Señor. Lo tenían aislado en un sótano, sin Biblia, sin nada. Se tenía que predicar, pero en un momento, imagínense, 12 años solo. Se olvidó de muchas porciones de la Escritura, se acordó de algunas cositas. Imagínense, necesitamos la iglesia. Mire, si Satanás pudo engañar a los ángeles, ¿usted cree que no me puede engañar a mí si yo me alejo de la iglesia? Si Satanás tuvo esa capacidad de engañar a los ángeles, ¿no cree que es capaz de engañar a los creyentes que se alejan de la iglesia? Con mayor razón. La iglesia debe ser una prioridad, es su compromiso más importante como familia. Como familia. Eso nos va a fortalecer. ¿Cuál va a ser el tema de la noche? El penúltimo, familias que transforman, siendo sal y luz en una sociedad en crisis. Muy linda la alabanza que cantamos ayer, ¿se recuerda? De siendo sal y luz, viene como anillo al dedo en el tema de la noche, que tenemos que ser sal y luz en una sociedad en crisis. Oremos. Bendito Padre, gracias por su palabra, gracias porque ella nos enseña lo que es importante para usted.
Y para usted es importante la iglesia local. Y si para usted es importante, para nosotros como familia debe ser. Ayude, fortalezca a las familias que ya tienen este hábito. Pero ayude también, teniendo misericordia, quizás con familias, con hermanos, que les cuesta tener esta prioridad. Señor, tóquelo con su palabra para que pueda ser una prioridad para el bien de esa persona, para el bien de esa familia, para el bien de la iglesia, para el bien del mundo, para honra de usted, Señor. Ayúdenos a que eso sea una prioridad y lo encomendamos todo en sus manos. En el nombre de Jesús, amén.